Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Qué estás haciendo?, susurró Jung intentando escabullirse, pero el ascensor abarrotado lo hizo imposible. Deja de mirar el teléfono y presta atención. El ascensor está lleno. Fíjate dónde te paras. Lo regañó Sor. Jung guardó silencio, dándose cuenta de que no se había dado cuenta de cuánta gente había ingresado al ascensor, que era un espacio pequeño. Solo se había fijado en no pisar a nadie. Jung llamó solo en voz baja, observando cómo el chico mantenía la cabeza agachada, navegando entre aplicaciones. Las orejas de Jung estaban completamente rojas. El aroma de su pelo tan cerca de su rostro era embriagador. No pudo resistirse a inclinarse para olerlo varias veces. La altura de Jung, que se alineaba convenientemente con su rostro, era algo agradable. Jun repitió Sor, pero el mocoso siguió ignorándolo sin mostrar señales de haberlo escuchado. Molesto, Sor peñiscó a Jun, lo que provocó que el chico diera un respingo y le lanzara una mirada enojada. Justo cuando las puertas del ascensor se abrían y todas las personas empezaban a salir. ¿Dónde estás almorzando? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Vas a venir sí o no? Pensaba ir a ese restaurante de fideos del que todo el mundo habla. Ha salido mucho en la televisión, dijo Sor con naturalidad, refiriéndose al restaurante de fideos que le debía a Jun la última vez. Como ya habían venido juntos, parecía la oportunidad perfecta. Jun estaba dudando, pensándolo bien. Hoy sus compañeros de siempre habían salido con uno de los superiores de la oficina y no volverían hasta el final del día. Esto dejaba a Jung como el único becario atrapado en la oficina. En ese momento no sabía qué hacer. Sor observó a Jung mientras sopesaba sus opciones. Sus rasgos afilados reflejaban vacilación y reflexión. Finalmente Jung accedió. Entonces Sor lo guió al lugar, a la tienda de fideos. La tienda estaba llena de oficinistas en su hora de almuerzo. Como no había sitio, Jun sugirió pedir para llevar, como habían planeado. Sor aceptó. Aunque la espera fue de 20 minutos, Jun ya estaba hambriento, estaba inquieto. Tengo mucha hambre, se quejó haciendo pucheros. Tenía las mejillas enrojecidas por el calor. Jun se giró para mirar dentro de la tienda esperando que les llegara el turno. Sor, tras terminar de hablar con Tai por teléfono, levantó la vista y rió suavemente al verlo. Le tomó una foto rápida y se la envió a Tai. Sor volvió a reírse entre dientes mirando a Jun, quien aún no se había dado cuenta de los trozos de papel blanco que estaban pegados en su cara. El chico estiró el cuello para mirar dentro de la tienda, murmurando su segunda queja. Tengo mucha hambre. Ya había comido 2 paquetes de chicharrones crujientes, pero no le llenaban. Sor negó con la cabeza ante la impaciencia de Jun, visiblemente divertido por la inquietud del niño. Cancelar su pedido y buscar otro lugar no valía la pena, ya que los otros restaurantes estaban igual de llenos. Era mejor esperar aquí. Pisor, voy a comprarme algo de comer en el 7-Eleven, dijo finalmente Jun, incapaz de aguantar más el hambre. Si esperaba mucho más, podría comerse un elefante. Espera, dijo Sor, agarrando el brazo de Jun. Extendió una de sus manos para quitarle las manchas de papel de la cara, pero Jun se apartó bruscamente, sorprendido. No te metas conmigo, le diré a Hiatai, advirtió Jun, levantando las manos a la defensiva, recordando el golpecito que Sor le había dado en la frente la noche anterior. Estás tan paranoico conmigo. No pude evitar decir. Era como si Jun pensara que cada vez que se encontraban le haría una broma. Sin embargo, a pesar de la seguridad, Jun seguía desconfiando de él, retrocediendo para evitar que la mano de Sor le tocara la cara.
Como quieras, murmuró Sor a modo de despedida antes de alejarse con paso decidido en otra dirección. No olvidó avisar al personal de la tienda de fideos que volvería a recoger la comida que había pedido. Jung frunció el ceño, pero aún así lo siguió, pues el fuerte llamado de Sor, más bien como si estuviera llamando a un búfalo, no le dejó otra opción. ¿A dónde me llevas? Tengo tanta hambre. ¿No podemos comer algo primero?, se quejó Jung. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.